En el nombre poderoso de In the mighty Jesús. name of Jesus. Gracias, Espíritu Thank Santo. Tú estás aquí. You are here. Te estás moviendo, You are Espíritu de moving, Dios. Spirit of God. Oh, prepara nuestros corazones, Prepare our Señor. hearts, Father. Prepara nuestros Prepare our corazones, hearts, Señor. Father. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Gracias, Señor. Thank you, Father. Aleluya. El espíritu de religión. The Aleluya. spirit of religion Es uno de los espíritus que ataca la is iglesia. one of the spirits that attack the church. Y me voy a enfocar en dos And I'm going to focus in two versos bíblicos, Bible verses. a pesar de que voy a hablar de otros versos. Upon that, I'm going to read other verses as well. Pero Gálatas, But Galatians capítulo 5, chapter 5, versos 22 y 23. chapters 22 and 23. Y el segundo verso que nos vamos a enfocar es en Juan capítulo 15, versos 4 y 5. Gálatas 5, 22 al 23 y Juan 15, del 4 al 5. Y la palabra del Señor lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amen. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay leyes. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things here is no law. En Juan 15, In 4, John 15, versos 4 y 5. Ya. Y dice así: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permaneced en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine, neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Amén. Se pueden sentar. Aleluya. Dice, hay una diferencia muy clara It says that there's a very clear difference entre vivir una vida religiosa to live a life of religious y vivir una vida guiada por el Espíritu Santo. and live a life guided by the Holy Spirit. Ambas se parecen, The two seem like themselves, they're similar. Ajá. Solo una de ellas transforma por dentro. but only one of them transform you from the inside. Muchos cumples, A lot of people, will fulfill, pero pocos permanecen. but few remain. Muchos conocen reglas, Many know rules, pero pocos conocen al Padre. but few know the Father. La palabra religión The word religion en latín, in Latin, religare, that word, ya. Muchos estudiosos conectan la palabra religión they connect this word to religion con el verbo latino with the word Latin, religare, religare. que significa That means atar, to bind, ligar, to intertwine, unir fuertemente, to unite strongly, amarrar nuevamente. to tie once again. Y de ahí viene la idea And that's where the idea comes from, que la religión liga that the religion binds al hombre con aquello que adora. to the man to the thing that they worship. Por eso algunos explican religión That's why many preach religion como aquello que ata like the thing that binds al ser humano to the humankind, a una creencia to a belief o un sistema or to a system o deidad. of ideas. Punto número 1.
Point number 1. El espíritu de religión The spirit of religion sustituye relación. substitutes relationship. El espíritu de religión The spirit of religion sustituye substitutes la relación. the relationship. En Mateo In Matthew 23, 23, versos 25 verse 25 al 27, to 27, dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos y de muertos y de toda inmundicia. Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You clean the outside of the cup and dish, but inside they are full of greed and self-indulgence. Blind Pharisees, first clean the inside of the cup and dish, and then the outside also will be clean. Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You are like whitewashed tombs, which look beautiful on the outside, but on the inside are full of the bones of the dead and everything unclean. Jesús aquí si usted lee yo quiero que usted lea ese capítulo en su casa. If you read this chapter in your house, Ese capítulo es fuerte, this chapter is very strong porque es Jesús confrontando a los fariseos. because it's Jesus confronting the Pharisees. Y en cada verso dice, ¡ay! And it says in each verse, ow! Porque ellos viven una vida religiosa de apariencia, Because they live a life of religiousness and appearance. mientras el corazón de ellos estaba lejos de Dios. But their hearts were so far from God. Él hasta lloraba y sufría He would even cry and suffer porque ellos no entendían because they didn't understand. que ellos solamente se enfocaban en que a esto, Because they only focus on certain things. pero nunca había una relación. But there was never a relationship. Si ellos hubieran enfocado su vida If they would have focused their lives en una relación in a con Dios, relationship with God, Jesús se lo hubiera revelado Jesus en would ese have revealed momento. himself to them Porque in that moment. Jesús al frente because de ellos, Jesus in front of them, aún así, even though no vieron que estaban con el they Padre. didn't see that they were with the Father. Hermano, esto no es cuántas veces tú vengas a la This is iglesia. not about how many times you come to the church. Esto no es cuántas veces tú sirves en la It iglesia. doesn't about the service that you give in the church. Cuántas veces tú limpias. How many times you clean the Cuántas church. veces tú bregas en la How many oficina. things that you do in O the ayudas office. en otras Or you help in any organizaciones. of the other Esto es de organizations. transformación del It's corazón. about the Esto transformation tiene of que your hablar heart. de intimidad contigo y con Speak about Dios. the intimacy De of you and the nada Lord. vale It doesn't matter que tú that you estés de madrugada hasta cerrar la iglesia that you work from midnight to morning in y the church salgas vacío. and you go out empty. ¿De qué importa que tú andas metido en todo? It doesn't matter that you are in everything, Como el ombligo, like the belly button, en el centro de todo. in the middle of it all. Pero nada vale But it doesn't matter porque no tienes una relación con because you don't have a Dios. relationship with the Lord. Jesús estaba enseñando Jesus was teaching que el verdadero liderazgo that the true leadership, sirve y no busca exaltarse. it doesn't seek itself to be exalted. La apariencia externa The outer experience, exterior, nunca puede reemplazar it can never substitute la pureza del interior. the purity of the inside. La religión sin amor, The religion without love, justicia, justice, misericordia mercy, y fidelidad and fidelity, pierde automáticamente su it propósito. loses all its meaning. El orgullo espiritual The spiritual pride endurece el corazón del ser humano hardens the human heart, y pueden pedir and they can ask reconocer la verdad de Dios. to recognize the truth of God. Cuando hay orgullo, When there's pride,
Es difícil tú It reconocer is hard for you to recognize que Dios te está hablando para que te endereces. that God is speaking to you so you can straighten up. Siempre tenemos You always have una culpabilidad a guiltness. de que lo están predicando por mí, Oh, they're preaching it about o lo me. están diciendo por mí. Oh, they're saying it about Pues, gloria a Dios. So glory to God. Agárralo para usted. Take it for you. Gracias, Señor. A veces la gente piensa, pastor, que uno Some está people aquí think that, Pastor, that we're here y uno escribe, voy a apuntar esto para and that we're fulano. writing this for this Voy person. a apuntar esto para el I'm going to otro. put that for that person. Hermano, uno no está pendiente a eso. We're not thinking about that. Hay momentos cuando el Espíritu There are Santo moments nos that the toma Holy Spirit takes y yo us empiezo a hablar cosas and I que start to speak el things Espíritu quiere que yo that the hable Spirit wants y to yo lo say. voy a hablar. And I give it. Alabado sea tu We nombre. worship you, Lord. Yes, Jesus. Alabado sea tu We nombre. worship you, Father Y el God. capítulo termina And the verse finishes, con Jesús llorando por Jerusalén, Jesus crying for Jerusalem. mostrando que aunque aún en medio Showing de la that even corrección, though, through the correction, el corazón de Dios the heart of God sigue siendo de amor y misericordia. continues to be of love and mercy. Cuando yo te regaño, When I reprehend you, es porque hay todavía amor y misericordia it's hacia because there's usted, still love and mercy upon you, para que no se pierda so that you may not be y lost, pueda alcanzar la vida and eterna. that you may reach the salvation. Así Jesús estaba con ellos. That's how Jesus was with Lo them. estaba reprendiendo, He was reprehending them, pero era fuerte lo que but él it was estaba strong what he diciendo. was saying to them. Pero él mostrando aún en But esa he was corrección showing, even though in that correction, que el corazón de Dios that the heart of God sigue siendo de amor y continues misericordia. to be of love and mercy. Él deseaba He wanted recoger a su pueblo to take his people como la gallina like the chicken recoge a sus polluelos, takes her chickens, pero ellos no quisieron. but they didn't want it. El problema aquí es The problem here is que nosotros nos enfocamos that we focus en la conducta externa. on the exterior conduct. Ay, la persona habla bien, Oh, the person speaks so well. tiene buen léxico, They have very dialect. no ofende a la gente. They don't offend people. O, esta persona puede treparse en Oh, el altar, this person can go pero into su the corazón altar, podrido. but their hearts are rotten. Santo. El otro problema es cuando perdemos la comunión con Dios. The other problem is when we lose our connection with God. Ujú. Y cumples, And you fulfill, haces las cosas you do the things sin esencia. with essence, Sin without presencia de essence, Dios. without presence of the Lord. Eso es un problema muy That's a grande. very big problem. Y les voy a dar unos ejemplos. And I'm going to give you some examples. Aquí los fariseos, Here the Pharisees, ellos ayunaban, they were fast, diezmaban, they were thigh, oraban en público. they were praying in public. Wow. Eran unos patriarcas They orando. were Eran unos generales They orando. were generals praying, Pero vacíos. but they were empty. Como tímpano que resuene. Like o que suena. The music instruments that sound, Que son como huecos. they're Que like, suenan ugly. They sound they have no crazy. sound to them. They're instruments, but they don't sound. Eso está mal. That's wrong. Porque yo puedo, y eso era lo que el pastor estaba hablando el jueves, And that's what the pastor was preaching about on Thursday. orar Prayer y orar, and pray, pero no hay una conexión con el but there is Padre. no connection. Estamos with the orando como el Father. papagayo. We're praying like the chicken. Santo. Oramos por costumbre y repetimos los 5 We pray minutos que by hacemos, custom. lo repetimos todos los And we días. continue to say the same things in our prayers. Every day we say the same Todos thing. los días decimos lo mismo. Entonces no hay un cambio. So there is no change. No hay una There is no transformación. transformation. No estamos invitando al Espíritu We're not inviting the Santo. Holy Por Spirit. eso es que no hay That is cambio. why there's no change. Gracias, Señor Santo. Yes, Father God. Esto es otro problema. This is another problem. Podemos estar en la iglesia 80 años We can be in the church 80 years y estar lejos de and be Dios. so far from God. Santo. Podemos servirle al Señor We can serve the Lord y no escuchar su voz. but not hear His voice.
En Mateos 11, In Matthew 11, 28 al 30, 28 to 30, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and burden is light. Mira lo que pasa aquí. Look what happens here. No descansas You do not rest porque no has depositado en las manos del maestro. because you not have deposited upon the hands of the Lord. You've not surrendered. No has. No te has rendido. Ese es el problema. That is the problem. Porque venid a mí, Because to come to me, los cansados, who are burdened, yo los voy a hacer descansar. I'm going to give you rest. Pero el problema aquí es But the problem here es is que no soltamos nuestra ansiedad. de that we levantar. don't surrender our anxieties. Cuando nos When arrodillamos, we knee, todavía cuando nos levantamos, when we get up, sentimos lo mismo. we feel the same. Esa pesadez That espiritual, heaviness spiritually, pero es el enemigo, but it's the enemy porque eres tú cargando esa because carga. it is you carrying that burden. Poderoso Dios. Venid a mí, mi yugo es más fácil. He says, come to me, my yoke is easier. Cuando hay dos bueyes, When there are two, ¿cómo se llama eso? Los bueyes en inglés. like cows, Axes, vamos a decir axes, ya, axes. Siempre ponen they a always place lo del mismo tamaño, pero uno pequeño like a young one con uno grande. with a bigger one. Porque el pequeño Because the younger one tiene más fuerza, has more force and strength, pero el grande but the bigger tiene one que controlar al has to chiquito. control the younger one. Porque necesita Because it needs ayudarlo a manejar to maneuver para nivelar la to carga. level the yoke. Jesús está diciendo, Jesus is saying, ven aquí come here, que yo te voy a llevar tu I am carga. going to carry your burden. Tú eres mi You pequeñito. are my small one. Santo, solamente quiero que I te just want you to deposites, deposit que yourself confíes to en trust in mí me, y yo voy a llevar and I tu will carga. take your yoke. Cuando dice que aligeras, aleluya, es que te pone más rápido, aleluya. Hace las cosas en menos tiempo, porque es el Espíritu Santo de Dios a través de ti, aleluya. Deja de hacer las cosas a tu manera. Things to your matter. Gracias, Señor. Santo Dios, alabado sea tu nombre. Alabado sea tu Oh, nombre. we worship you, Father God. La religión te agota. The religion Exhaust you. Porque tienes que cumplir con reglas y because you have to reglamentos. fulfill with rules and regulations. Pero el Espíritu Santo But the Holy Spirit of God te sostiene. sustains you. El Espíritu Santo te The sostiene. Holy Spirit sustains you. Ujú. Otro ejemplo que les quiero dar. Another example I want to give you. Marta y María, ustedes conocen esa Martha and historia. Maria, you already know this story. Mucho servicio, Much service, pero poco descanso. but few the rest. Ansiedad en vez de paz. Anxiety instead of peace. Y esto es un problema And this is porque a problem esto lo estamos viviendo en estos because we tiempos. are living these times. Gente cansada. People are tired. Gente cansada. People are tired. No solamente Not only físicamente, physically, pero but espiritualmente spiritually as cansados. well. Y aún así todavía no se depositan en And las they manos del still don't maestro. deposit themselves into the hands of the Lord. Estamos hablando de los espíritus que atacan a la We're iglesia. talking about the spirits that attack the church. Estoy hablando de gente cristiana, Of gente people who are que Christian, están caminando en that el are walking evangelio, in faith. pero estamos siendo atacados. But we are being attacked. Y estas son las formas que puede ser And these are atacado. the forms that can be attacking Aquí you. todo el mundo es atacado. Everyone here Si is no being cojeas attacked. de una, vas a cojear If de you don't otro. learn from one, Pero you aquí no hay teach from una the other. excepción de personas. There is no exception of people. La única diferencia
diferencia That is the only difference. es que uno tiene más compromiso que otros. That other people have more things to do than others. Commitment. Commitment, yes. Santo. Some have more commitment than others. Poderoso Dios. Hermano, nadie aquí me puede hablar Brethren, no one can speak to me de esforzarse a llegar a la casa del Señor. Amén. Santo. To come to the house of the Lord. Yo recuerdo I remember que cuando yo era la secretaria de la iglesia when I was donde yo the estaba, secretary of the church that I was in, a mí me entró una enfermedad. a Y sickness digo came que me to entró me. porque se me fue, I say that it came because it left. pero que me agarró todas las células It took my whole de body, my cells, on my bones y se me and hincharon. vessels, and they got swollen. Y tenía como si fuera, parecía como chicken pox. And it looked like I had some pox. ¿Cómo se dice chicken pox? Varicela. Ajá, algo así. Varicela. Pero grandes They were e huge, inflamadas. then they were inflamed. Que no me podía poner I medias couldn't put no socks on. y me atacaba toda major joint. Me atacaba toda Todos los major huesos. Coyuntura. Coyuntura. Yes. Entonces se me hacía difícil parar, And it would get hard for me to get up, to sentarme, sit down. las rodillas una cosa My knees, fuerte. it was something so bad. Yo estaba siempre dragging out of my bed, Me estaba arrastrando de la cama. pero llegaba a la casa del But I would Señor. come to the house of the Para Lord. la vigilia yo So for llegaba the vigils, I would come in. y yo nunca me quejaba, me And quedaba I did not callada, complain, I would just stay quiet. porque yo decía, Señor, Because I said to the Lord, esto es una temporada. I know that this is a season. Algo tú me quieres enseñar. You want to teach me Y yo something. quiero que tú entiendas And I want you to que understand si tú no has sido sanado de that if tu you have angustia, been healed of es your porque Dios te anguish, quiere mostrar it's because God wants to show que en you las buenas y en las that malas in the good and the hay que bad, adorar a Dios. Hay que adorar a Dios. to worship Hay God. que adorar a Dios. Hay que adorar a Dios. Nueva semana. Hay que adorar a Dios. Santo. Yo siento una gloria fuerte. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria, Padre. Gloria. Y nos quejamos. And we complain. Y yo trabajaba 40 And I would horas. work 40 Y yo hours. estaba metida en la And I was iglesia. in church A veces hasta la 1 de la all mañana. up until Haciendo reportes. doing reports. Poderoso Gracias, Señor. Ese es mi entrenamiento. That is my Training. Lo que Dios te pone What God gives es tu you entrenamiento. is your training. Y la gente se rajan en el camino. And people give up midway. Entonces, no importa la iglesia que tú It vayas, doesn't matter what the church you go to. te va a pasar lo mismo. The same thing's going to continue to Hasta que tú happen no pases tu examen. until you finish your exam. Dios. Santo. Y yo ahí con ese dolor And I was with that pain y un dolor. and a Y pain. después en el verano, And then in the summer, con el calor. with the heat, Mira una cosa, hermano, yo andaba en chancleta. I was with Y flip-flops. que alguien me dijera algo. And to someone say something to me. Santo Padre. Santo. Yes. Y lo que me sostuvo, And what sustained me, la presencia de it was Dios. the presence of the Lord. Gracias, Señor. La presencia de Dios, The hermano, presence of the Lord te lleva a aguantar tantas will cosas take you to hold so many things que yo te puedo decir, that I can tell you una presión de 177, about a high pressure, 114, 114, no me paraliza, no me It did aguanta not hacer la obra paralyze de me Dios. to stop the work of God. Como el pastor me dijo Like a mí Pastor was ayer, saying, te tomaste tu pastilla, you took your pill, tomamos agua de Jamaica, de limón, de We eso, took de all hermano, these agua, teas. yo estaba hasta en ayuno. I was Y la like, vaina sigue and the alta. thing Esto es una malicia del diablo. That is- Y a mí el diablo no me va a aguantar. Y a mí el diablo no me va a callar la boca. Yo voy a predicar el evangelio. A tiempo y afuera de tiempo. Si me muero, hermano, estoy haciendo la voluntad de If Dios. I die, I am doing the work of God. Me venga el enemigo con una Oh, vaina the enemy rara. comes to me with Pero la gente se hace los But enfermos. people got- Que ya no aguanto más That I nada. can't take Pero it qué no more. testimonio te estoy dando yo aquí en persona. Aleluya. Lo que pasa es que a mí no me gusta hablar de los achaques, porque yo no voy a darle gloria a los achaques. I'm not Porque entonces el going enemigo va a to decir, the así things la that así la quiero.
Oh, that's how I want her. Santo Dios. Usted me ve ahí brincando y danzando porque me duele You la see espalda, me me here. estoy sacudiendo porque I'm me shaking picó la myself. víbora y me tengo que sacudir. ¡Aleluya! ¿Tú crees que es un relajo? Oh, you No. think it's a joke? Poderoso Dios. Me picó la víbora. ¿Qué dice la Did she Biblia? bite me? Métele en el fuego y se murió. Y esa gente, cuando pensaron que la víbora picarla, That the serpent was gonna bite them. estaban esperando que se hinchara y se muriera. They were thinking that they were gonna die. Pero yo todavía estoy aquí. But I'm still here. Oh, yo todavía estoy aquí, aleluya. Diablo, yo te tengo noticias, aleluya. El que tiene mis días contados se llama Dios, aleluya. El que tiene mi destino es Dios, aleluya. El que tiene la última palabra es Dios, aleluya. Aleluya. Glory to your name. Alabado sea tu We nombre. worship you, Father. Alabado sea tu We nombre. worship you, Father. Aleluya. Nos enfocamos tanto en las tareas We focus so much in assignments. y nos olvidamos que And we forget el mejor tiempo es estar en la presencia de that the Jesús. best time is to be in the presence of the Lord. Afanada, afanada en You haciendo, are en so haciendo. worried about doing and not doing. Que venga Jesús a tu casa For Jesus to come to your house y quejarte de que no te están ayudando a and to complain that they're not helping you servir eat la mesa. or to serve the people, Pero tener la mejor porción but to have the best portion es estar en la presencia del is to be in Señor. the presence of the Lord. Es que una gente que venga It's to people to come a tu casa a visitar to your house to visit you y empiecen a hablar de Dios and they start to speak about God y se chisme una gente. and people get upset. Déjalos quietos ahí porque están hablando de Dios, aleluya. Puede ser que a través de esa conversación Dios ministre, hable, redarguya. No se enchisme que Don't Dios get upset puso una gente a hablarle a una that God gente de puts Dios. other people to speak about God. Gloria a Dios que están haciendo el trabajo por That they're ti doing your job porque tú no lo estás haciendo. because you ain't doing it. Alaba, pues, yo te dije a ti que Worship no va a haber and mucho push. alaba. I knew I was telling you that it wasn't going to be a lot of amens. Aleluya. Santo Dios. Número 1, aleluya. Number one, El espíritu de religión the spirit sustituye of relación. religion substitutes relationships. Número 2, produce carga. Number two, it produces burden. Número 3, Number three, opera con culpa. operates with guilt. Y yo voy a quedarme aquí un chin And I'm going to stay here a little longer porque todavía hay gente because there's still people que han venido a Cristo that have come to y Christ la culpa todavía and the guilt no son libres. still have not left them. Romanos 8:1 Romans 8:1. dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Poderoso Dios. 8:1. Santo, te adoramos. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Ujú. Dice, el espíritu de religión opera con culpa The porque spirit of religion operates in guilt porque su enfoque because its focus no es llevar a la persona is a not to una take the person genuina relación to con Dios, genuinely with a relationship with God, sino mantenerlo bajo condenación, but to maintain them in condemnation, apariencia appearance, y control, and control, en lugar de producir libertad. instead of reproducing Freedom. Produce peso It espiritual. produces weight spiritually. Produce peso espiritual. It produces spiritual weight. En la Biblia vemos que el enemigo We see that in the Bible, the enemy usa la culpa uses the guilt para número uno, for number one, hacer que la persona make that the person se sienta indigna feel that they're not worthy de acercarse a Dios. to get closer to God. Yo he escuchado esta frase, I have heard this phrase before. yo no soy digna, I am not worthy. pero es que nadie es worthy. Es que nadie es digno. Es que Santo.
Es que yo quiero que tú entiendas, nadie es digno. I want you to understand that no one is worthy. Santo. Nadie es digno. No one is worthy. Entonces el enemigo usa esa palabra como And the que enemy uses that word el pecado que has hecho en el like the sin that pasado you've done in the past o lo que sea or whatever. te excluye It excludes you de una relación con of a Dios. relationship with Y eso no God. es cierto. It is not true. Pero tú le crees a la mentira But del you diablo. believe the enemy's lies. Oh, yo no soy digna, yo Oh, soy I muy am not sucia. worthy. I'm so dirty. Santo. We all dirty. Todos estamos sucios. Todos estamos sucios. We are all dirty. Santo. Si tú te crees que tú eres digno, If you think that you are worthy, entonces estás operando bajo un espíritu de orgullo then you are operating in a pride spirit, y eso es un problema. and that is a problem Porque no reconoces because you don't recognize que tú necesitas a Cristo, that you need Christ, que tú eres un pecador. that you are a sinner. Santo. Puedes estar operando bajo un espíritu fariseo. You can be operating in a spirit of Pharisees, Claro, of course. mantener a la persona To remain the person enfocado en su error. focused in their errors. Esto no le pasa a nadie aquí. Oh, this doesn't happen here. Ajá. Gracias por tu honestidad. Aleluya. Esos son ataques del enemigo. Those are attacks of the enemy. Que te mantengas enfocado cuando ya Dios te perdonó. That you maintain the focus when God has set you free. Dice, llevar a la persona To take the person a cumplir muchas reglas, to fulfill a lot of rules, pero por miedo but for fear y no amor. and not love. Santo. Y la palabra dice que el perfecto And it amor, says that the word of God, that the true love, the perfect love, el perfecto amor, the perfect love, echa fuera el temor. it brings out all fear. Ujú. El espíritu religioso The spirit of religion constantemente continuously acusa. accuses you. No oras suficiente. You don't pray enough. Dios está decepcionado de ti. God is deceived of you. No eres digno. You are not worthy. Tienes que ganarte. Por eso que a la gente le gusta trabajar mucho en la obra de Dios pensando que se van a ganar el cielo. They think that they're gonna win heaven. Salvation is not gained by works. La salvación no es dicha por las obras. Y estas dos diferencias quiero que la And entiendan. these two differences I want you to understand. El Espíritu Santo The Spirit of God convence de pecado. will convince you of your sin. El espíritu religioso The spirit of religious trae culpa will bring you guilt, tóxica toxically, para alejarte de Dios. so that you may go far from the Lord. Santo. Claro, porque al ser tan tóxico piensa que Dios no te va a Because it is perdonar so para que ir a la iglesia y Because buscar de he's Dios. going to tell you that God's not going to forgive you so that you don't go to church. La convicción The conviction produce arrepentimiento y libertad. produces Repentance and freedom. Y la culpa religiosa produce vergüenza, and the guilt of religious is shame, miedo fear y esclavitud espiritual. and being bounded spiritually. Por eso es que muchas That's personas why a lot of people aparentan santidad they appear to be holy exteriormente, from the outside, pero viven cansados but they emocionales, live fatigued inside espiritualmente, spiritually porque están tratando de merecer because they think that they want or deserve algo que ya Dios hizo en la cruz del something that Calvario. God already did in the cross. Tú no tienes que hacer ningún sacrificio You para don't have to do any merecerte el sacrifice perdón. so that you may think Ya that you Dios te lo deserve. dio. You already Ya Dios did. te lo dio. You already Ya did. Dios te perdonó. God already forgave you. ¡Santo! ¡Ya Dios te perdonó! God already forgave you. ¡Santo! ¡Aleluya! Gracias, Señor. ¡Santo! La mujer adúltera la agarraron en el acto. They got her in the act. La ley automáticamente la The acusó. law automatically accused her. Pero Jesús la que But Jesus did what? la restauró. He restored her. Jesús la restauró He restored her. y le dijo no peques más. And he said, don't sin no more. Aquí la clave es de no volver a hacerlo. The thing here is to not do it again. La religión condena, The religion condemns
Porque Jesús le dijo, Because Jesus said, vete y no peques He más. said, go and don't sin no more. Porque hay verdad, Because there's truth, hay gracia there's grace, y hay sanidad. and there is healing. Y también salida. And there's also a way No out. importa lo que hayas hecho, It doesn't matter what you have done. la salida está en Cristo Jesús. The way out is in La Jesus. salida está en Cristo The way Jesús. out is in Jesus. Aleluya. Punto número 4. Number 4, El Espíritu Santo the Spirit of God transforma desde adentro. transforms from the inside. En Juan 15, In John 15, 4 al 5. 4 to 5. Y quiero que entienda And I want you to understand que he sentido de hacer esto, that I have felt for me to do this, estas clases, these classes, como quieras llamarle, or how you want to call it, porque andamos operando en cosas because we're walking and operating in y things, verdaderamente no estamos entrando en relación but con el truly we're Señor. not going into a relationship with the Lord. Y yo necesito que usted And I want you se examine, to examine yourself, porque al examinarnos, because when you examine yourself, verdaderamente nos encontramos y nos confrontamos. then you truly find yourself and Y ahí confront que you. puede haber el And crecimiento. that's where your growth may be. Amén. Amen? Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Usted y yo no podemos llevar fruto por You nosotros and mismos. I cannot bear fruit by ourselves. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecemos en mí. No permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine, neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can't do anything. El Espíritu Santo transforma desde adentro hacia afuera. The Spirit of God transforms from the inside out. Número 1, porque Dios no está solamente interesado Because number one, God is not interested de cambiar tu conducta to externa, change your outer conduct, sino de renovar but to renew el corazón, your heart, la mente the mind, y la naturaleza de la persona. and the nature of the person. Automáticamente la Automatically, naturaleza de la The persona nature of the person es mala, is bad. es mala, It's bad, ¿verdad que sí? right? Es mala, It's bad. porque yo me acuerdo Because I remember cuando yo era jovencita when I was younger, en middle school, in middle school, yo tiré a una muchacha por las escaleras I threw a girl down the stairs porque yo tenía pensamientos malos because I had bad thoughts. y yo iba a la iglesia, And I went to church, alabo puja, worship and push. Poderoso Dios. imagínate eso, Imagine that. la tiré por las escaleras, I threw her down the stairs. pero aunque en mi mente But se in my ofrecía. mind, although I thought she deserved it, Claro, porque I was getting bullied. porque ella me estaba haciendo burla. Bullying. Hasta me entraban al baño They would put me in the bathroom y empezaban a empujarme, a jalarme el and they pelo would y todo push me eso. and pull my hair and all these things. Y yo en mi mente And in my mind, las torturaba. I would torture them. Yo llegaba a mi cuarto I would get to my room y tenía unos peluches and I had my y bears practicaba con and ellos. I would practice with Le them. metía puños y And patadas. I would push him and kick him. ¿O acaso ustedes Oh, son más, did you really más- think? más espirituales que yo? Oh, you're more spiritual than I. Bueno. Le faltan las alas a todos ustedes para que se vayan para el cielo. You just need the wings so you can go to heaven now. Heriberto. Pero en mi mente yo estaba But in maquinando. my mind, I was already doing all Scheming. Maquinando. I was scheming in my mind. Y le metía puños a los peluches y todo. Punch my bears. Y yo estaba, ¿cómo se dice esa palabra? Practicando en mi mente. And I was already practicing in my mind. Y le dije a mi subconsciente, And I told my en el subconscious, momento que me toque, aunque sea el bulto, when they even touch me, abajo le doy. I'm gonna hit them. Hermano, pasaron 2 o 3 días, que si 2 uno or lo 3 days otro. passed.
Y uno piensa que se le olvidan las cosas. And we No, think pero that we ya estaba en forget ya about yo maquiné. But my subconscious was already holding it. Ya yo maquiné. I already said it to my mind. Yo hasta practiqué. I already practiced it as well. Y cuando eso And sucedió, when the opportunity se arose, formó el revolú del mundo. the biggest, Scrabble en middle school. Estaba todo el mundo metido por todos everybody lados. was involved. Eso es maldad. That is wickedness. Y cuando llega a la mente, And when it brings it to your mind, porque llega y because aún it de comes, grande, tú tienes and que it's over, reprenderlo en el nombre you de have to Jesús. rebuke it in the name of Jesus. Otra cosa que es lo que Another está thing alimentando It's eso. what is feeding The malice in your head. la malicia en tu cabeza. Porque si te llenas de películas y todo Because it fills matanza, yourself of movies robo, that they traición. kill, stealing. eso es lo que está llenando tu That is espíritu. what's ¿Tú crees feeding que your eso spirit. no es llenando tu espíritu? You Lo don't está think that llenando. is feeding your spirit, but it is. ¿Y por qué tú te crees que tú empiezas a soñar con Batman y And why Robin do y que you estás matando a todo el mundo? And you start dreaming about all these weird things. ¿Por qué te llenaste de eso? Because you filled yourself with that. En las redes está Online. thinking. Y a veces Going through your news feed, veo una gente ahí media rara you del see mundo a haciendo few ni qué weird hiciera. things. Eso ya se te grabó en la It mente. already recorded itself in your mind. Ya se te grabó en la mente. It was already recorded in your mind. ¿Y qué vas a hacer con ese And what are you pensamiento? going to do with that thought? Ahí en el momento tienes And que in that reprenderlo en moment, el you have nombre to de rebuke Jesús it in the name para of que no Jesus. haga nido So it doesn't do a nest en tu cabeza. in your head. Porque en el momento que hace nido en tu Because in the cabeza, time that it makes a nest in your head, va a formar huevos. it's going to make a nest and it's going to put eggs. Dice que hay un verso bíblico que se me vino ahora a la mente, pero There's no a el verse. texto, pero el meaning que dice la culebra, The snake, cuando entra, when it goes, hace su nido it makes its y nest, después pare. and then it puts its eggs. El enemigo te va a sembrar The una enemy is duda, going to put some doubt, una vaina a rara, weird thing, y si sigues apoyando esa And poca if you vergüenza que ha entrado a tu mente, pare huevos. then you're gonna, Y ese es el fruto. and that is the fruit. El fruto mío fue My fruit was que le metí a la jurunga muchacha esa y cayó por la that escalera, I hit her and she went que down hasta the se me stairs. quedó el pelo de la cabeza en mis manos con sangre y todo. Hermano, fue una cosa grave. Porque era un odio y un coraje que Because yo it was such a tenía hate que that I yo had estaba for her. maquinando. That was already doing it in my head. Chico, ríete. Pero es una realidad. Yo But no it's hablo the truth. mentira. I don't speak lies. Y si me pasó a mi niña So if it yendo a la happens to iglesia, me, a usted un adulto y todo lo demás, le va a pasar What igual. happened to you that you're in a Pero ¿qué tú haces con But what eso? do you do with it? Sí, Señor. Te adoramos. ¿Estamos aquí? Are we here? ¿Nos fuimos? Are we? Sigo por ahí para abajo. Ok. Alabado sea el nombre del We Señor. worship you, Father God. Me encanta. Mira, la religión intenta modificar The religion wants to modify you, el comportamiento the behavior, por presión externa. by the exterior pressure. Pero el Espíritu Santo But the Spirit of cambia God changes los deseos internos. the desires from Cuando the tú inside. empiezas a buscar a Dios de When you verdad, start to seek in God truly, tus deseos your cambian, desires change, tu forma de mirar the cambia, way of you tu looking, forma de pensar the cambia. way of you thinking changes. Si tu forma de pensar no ha cambiado, The way you think does have yo not te changed. digo I come to tell you que busque de Dios un to chin más. seek the Lord a little bit more. So, surrender to the Lord. Yes. Ríndete al Señor para que vea lo que Dios va a hacer. So that you may see what He's going to do with you. En el libro de Ezequiel 36:26 dice, y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ezekiel 36:26. And I will give you a new heart, and I will put in a new spirit inside of you. Entonces Dios está diciendo And God is saying, que yo, cuando tú vienes a Él when that you go to Him y tú te arrepientes, aceptas al Señor,
que entonces cuando se alinea con el So when alma, it aligns itself with the soul, entra el cambio. then the change will come. Y cuando entra el cambio, se ve por afuera. Then you'll see it from the outside. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú entiendas? What is what God wants you to understand? No te enfoques de apariencia, Don't focus yourself no on te the enfoques en las cosas que tú estás on the haciendo. things that you're doing. Enfócate de cambiar y transformar tu corazón. Focus on changing your heart. Porque con el tiempo Because with va a time, dar fruto. then you'll see the Y fruit. con los frutos And with the fruit, y por los and frutos by the fruit, los vamos a conocer. you're going to know them. Por eso es que hay gente que no cambia. That's why people don't change. Porque no han cambiado, no han tratado de dejar que el Espíritu cambie el alma. Because they have not changed and allowed the Spirit to El alma change es donde están their todos soul. los deseos, las pasiones, That's where all the passion, the desires are at. toda esa vaina rara. All these weird things are in the soul. Y dependiendo cómo usted la alimente, And depending on how you es el see it, fruto que va a tener. then that is the fruit that you'll have. Esto significa que el Espíritu Santo So this means that the Holy Spirit te cambia la manera de pensar, will change your mindset. sana toda herida interna, It'll heal any sickness inside. rompe cadenas It breaks every espirituales chain that are spiritually. y produce nuevos deseos. And it produces new desires. Forma el carácter de Cristo It forms the character of God en nosotros. in us. Si el deseo que tú If tienes your desire no es de Dios is not of God, o enfoque en or Dios, is focused in God, te tienes que chequear. then you have to examine yourself. Porque el deseo de Because the Dios, desire of God, cuando tú estás enamorado o enchulado when you de are una so in gente, love with someone, cuando usted se enamoró de su esposo, when you fell in love with your de husband, día, de noche, madrugada, quería verle la carita. all the days of the hours of the day, you want to Así también con el Espíritu Santo. just like that with the Holy Spirit. Ay, usted no sabe lo que se está You do perdiendo. not know what you're missing. Estando en la presencia del Eterno de día, de noche, en todas las horas, aleluya. Oh, qué ricura, aleluya. Dios, mira, el Espíritu Santo te da un amor. Spirit of God gives you such Mira, a veces te love. da unas caricias, aleluya. Que no hay nada ni nadie que lo puedes That reemplazar. nothing can subdue it. Yo lo que te digo es, All I have to say to enamórate. you, Deja que el fall in Espíritu love with the Santo Spirit of God. entre en ti. To go Que inside tú lo que of quieres es you. estar en la presencia All you del wanna do Señor. is to be in the Y si presence hay of otro God. deseo, And if there's another entonces desire, estamos todavía en la chuletis. then we're a little bit in the pork chop. Estamos todavía en la chuleta. We're still in the flesh. Aleluya. Mira, en Gálatas está hablando de el fruto del Espíritu, que es amor, We're speaking about the fruit that is love, gozo, joy, paz, peace, paciencia, patience, benignidad, fe, mansedumbre. Mira, agarra esta, y dominio propio. and self-control. Dominio propio Self-control significa que no importa means that no matter el what, deseo que the venga, desire that comes, el deseo no te controla. the desire will Tú not lo controlas. You control El it. deseo no te The controla. desire won't Tú control lo you. controlas. You control the desire. Aleluya. Aleluya. Santo, alabado sea tu nombre. Aleluya. Santo, alabado sea tu nombre. Ay, qué lindo tú eres, Señor. Dice, por eso That is why alguien puede aparentar santidad por some can fuera appear holy from the y outside, seguir vacíos por but be dentro. empty inside. Pero cuando el Espíritu Santo But toca the el Spirit of interior, God touches the inner side. la persona comienza a cambiar The genuinamente, person will generally change, aun cuando nadie lo está even viendo. when people don't see them. El Espíritu Santo trabaja The Holy Spirit works desde adentro from the inside. porque Why? el corazón es la raíz de la vida. The heart is the root of the life. Sí, Señor. Lo externo The exterior eventualmente refleja eventually will reflect lo que hay adentro. what is inside. Dios busca hijos God seeks children transformados, that are transformed, no actores not actors, espirituales. like spiritual actors. Poderoso. Gracias, Señor. Les voy a dar dos ejemplos. I'm going to give you two Un examples. ejemplo y sigo al número 5. Pedro. Peter.
Pedro antes era una vaina He seria. was serious back then. Impulsivo, He was impulsive inconstante, and constant. Y negó a Jesús. and he denied Jesus. Yes. Pero después, But afterwards, en Hechos capítulo 2, in Acts chapter 2, el man estaba lleno del Espíritu Santo. Yes. he was filled of the Spirit of God. Predicando con He poder. was preaching with such power. Se convirtieron 3,000 gente. Many people came to Christ. So, tu cambio So your change tiene que producir. has to produce. Amén. Tu cambio Your change tiene que producir. has to produce. Tu cambio Your change tiene que producir. has to produce. Si ninguna gente ha venido a Cristo desde que tú has venido a los pies, If people have not come to Christ since you have hay been una a vaina Christian, seria contigo. there's something seriously wrong with you. Y una vaina seria Something serious que Dios quiere cambiar. that God wants to change. Porque cuando verdaderamente Dios entra a la vida de una Because when gente, truly God comes into someone's life, como yo estaba hablando, hay una relación, there's a hay relationship, un cambio. there's a change. Y ese cambio, And that change, así como Pedro, just like Peter, produce it frutos. produced fruit. Sí, Señor. Si no estamos produciendo nada, If you're not producing anything, tenemos que chequearlo. then we have to check ourselves. Poderoso Dios. Gloria a Dios. Glory to God. Punto número 5. Number 5, El fruto revela la fuente. the fruit reveals the fountain. So, Gálatas 5, como estábamos hablando de los frutos del Espíritu. Galatians 5, that we were speaking about the Spirit. Mira, estos frutos no son simplemente cualidades humanas They're not just qualifications of the human. or human qualities. Son la evidencia visible It is the visual evidence de una vida conectada al Espíritu of Santo. a life that's connected to the Holy Spirit. Es la evidencia It is the evidence de una persona of a conectada person who's connected con el Espíritu Santo. with the Holy Spirit. Si alguien está siendo guiado por el Espíritu If Santo, someone is being guided by the Holy Spirit, tarde o temprano se verá sooner or later it will be seen en su forma de hablar, in the way they speak, cómo trata a los demás, how they treat other people, cómo responde bajo presión how they respond under oppression, y en su carácter and in their character cuando nadie los ve. when no one is seeing them. El fruto no se puede fingir por mucho The tiempo. fruits cannot be Faked. for too long. La apariencia puede engañar The appearance momentáneamente, can fool a lot of people momentarily, pero el fruto but the fruit, siempre termina revelando la raíz, it always reveals the roots, especialmente si no refleja la vida de Cristo. especially when you don't reveal God's life in you. Alabado sea el nombre del Señor. Lo que una persona produce What a person produces constantemente continuously revela reveals la fuente the fountain de la que se está alimentando. of the one that it's feeding from. Romanos 8, 5, 7 Romans 8, 5. through 7. Dice, porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. 5 al 7. 8, 5, 7. Poderoso Dios. Gracias, Señor. Those who live according to the flesh have their mindset on what the flesh desires, but those who live in accordance with the Spirit have their mindset on what the Spirit desires. The mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life and peace. The mind governed by the flesh is hostile to God. It does not submit to God's law, nor can it do so. Así es. So, recuerde que la religión produce So apariencia, remember that religion
produces appearance, y el Espíritu Santo produce fruto. and the Spirit of God produces fruits. Y hay señales claras. And there are clear signals. Amor sin condición. A love without condition. Paz bajo presión. Peace under oppression. Paciencia con proceso. Patience during the process. Y misericordia real. And true mercy. Aquí vemos a José. We see here that Joseph, Él fue traicionado, that he was betrayed, vendido, sold, encarcelado, put in jail, pero fue por su propia familia. but it was by his own people. Y aún así, And even then, ese muchacho pudo perdonar, he was able to forgive, mantener integridad to maintain his integrity, y honró a Dios. and honor to God. Porque cuando esa gente vinieron a buscar Because when comida, these people came to find food, yo me imagino que él estaba peleando I can internamente. imagine that he was fighting internally. Esta gente All these people, me hicieron por muerto. they put me like death. La. All this and Me that. vendieron. They sold me. Pero aún así él perdonó And even then, he forgave y entendió and understood que su proceso that his process era por un llamado mucho más it was alto. by a big calling. Cuando tú tienes un llamado When you alto have a de strong parte de calling Dios, from God, el mundo se te va a ir the world's gonna encima. go against you. Todo el mundo se te va a virar. Everyone's gonna fall against Incluso you. tu familia te va a Even your own acusar. family's gonna accuse you. Eso fue lo que él pasó. That's what he went through. Pero en ese momento, But in that moment, él pudo he entender understood que Dios that God lo llevó a otro nivel. took him to another level. Y el otro And nivel in the other level, te lleva a madurez. will bring you to maturity. Santa. Cuando tú puedes perdonar a los que te When you acusan, can forgive the people te that accuse you, vituperan, that they hablan mal, yes, te juzgan, they judge you. eso se llama madurez. That is called maturity. Has crecido en You el have Señor. grown in Si Christ. todavía tienes una vaina rara en If you el have a little bit of corazón, something holding you back in the todavía heart, tienes que ser sanado en then you esa still área. have to be healed in that area. Aleluya. Punto número 6. Number 6, Y es mi último punto. and it's my last point. El espíritu de religión The spirit of religion hace esclavos, makes slaves slaves, y no hijos. and not children. En Romanos 8:15, In Romans 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. the spirit you receive does not make you slaves, so that you live in fear again. Rather, the spirit you receive brought about your adoption to sonship, and by him we cry, Abba, Father. Para poder explicarle este So verso, may I explain this verse to you? quiero darles I want to give you este ejemplo. this example. Es la parábola del hijo It's the pródigo. parable of the prodigal son. Ajá. El hijo mayor The oldest son comparado compared con el hijo menor. with the youngest son. Dice, el hijo mayor The oldest son obedecía, obeyed, pero tenía mentalidad de esclavo. but he had a mindset of a slave. Trabajaba sin entender el amor del padre. He would work without knowing the love of his father. El hijo pródigo, The prodigal son, aún roto, even though he was broken, regresó buscando misericordia he went back looking for mercy, y encontró la restauración. and he found the Restoration. restoration. Y el espíritu religioso sirve sin intimidad And the religious spirit continues to be without intimacy, y el corazón del hijo vuelve al padre. and the heart of the son goes back to the father. Otra cosa que quiero explicar sobre el hijo pródigo. Explain something about the prodigal son. En esa cultura, In that culture, cuando el hijo le pide la herencia, when the son asks for his inheritance, está diciendo que tú estás muerto. it's saying that you are dead to me. Le está diciendo al padre, porque Yes, solamente yes, cuando father. mueren es que piden le Because dan su herencia. Only when they die is when they ask for their inheritance. So, en ese acto, In that act, él le está diciendo, he is saying, tú estás muerto.
muerto, Padre. You are dead, Yo Father. necesito mi plata I ahora. need my money now. Santo. Y cuando él se va, And when he leaves, Santo, Yes. él se da de cuenta he understands el pecado que cometió, the sin that el he did, error que the cometió, mistakes he made. regresa a su He casa, came back to the porque house dice que su mente volvió en sí. because his mindset came back to him. Hermano, él estaba con los cerdos. He was with the pigs. Para que tu mente vuelva en sí, For your mind to come to es porque Dios tiene algo contigo. it's because God has something. Si Dios te trajo, If God brought es porque Dios te trajo tu brought you mind to tu mente en sí. Your mind came to be. Santo. Es porque Dios tiene un propósito It's contigo. because God has a purpose with you. Él regresó a su He casa, came back to his house. pero antes de que él llegara a su But casa, before he came to the house, el padre the father, tenía que subirse su traje he porque would ya have to tenía bring patas his dress up y enseñar los pies and show his feet. era pecado, It was era indigno It was en esa cultura. not culture. So él se agarró su vaina, So he took up his clothes. fue corriendo antes de que He el went hijo running before the llegara son came, y lo abrazó, and he hugged him. lo tapó, He clothed le him. puso cobertura. He clothed him. Pero yo quiero que usted entienda algo más. But I want you to understand something else. Que si él llegaba That if he got a there la aldea, to his yard, la gente lo podían apedrear y that the matar. people could throw rocks at him and kill him. Porque esa era la cultura de ellos. Because that was the culture back Ella then. no podía He regresar. could not go back. Pero el amor de un padre, The love of a father, aunque haya sido lo más bajo, aunque estuvieras en lo más bajo, Santo, tu padre te cubre. Su gracia te cubre. Santo. Wow. Yes. Imagínate eso. imagine this. Cuando yo estudiaba eso, yo me When I lo was saboreaba. studying, I Aleluya. rejoice in it. Porque a veces leemos las cosas por leer, Because we read pero no some things entramos en la just to read it, cultura. but we don't ¿Y enter por into qué the se culture. agarró? ¿Y And por why qué did lo he cubrió? grab? And why he covered him? Todo en la palabra tiene un Everything in the significado word y of una God has a importancia muy purpose grande. and an importance to it. Santo. Y Dios nos está diciendo a través And de God esta is saying parábola through this word que Él quiere cubrirte. that he wants to cover you. Aleluya. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Te adoramos. Eres hijo, You're his child, no esclavo. not a slave. Le puso el anillo, He put the ring on him volviendo a restituir. to restore him. Oh, Yes. le puso el anillo volviendo a restituir que tú eres mi hijo amado. He was putting the ring back on Y him. Dios te so está that he would know. poniendo su anillo, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. No sé en qué condición te encuentras, aleluya. Pero Dios te está llamando y te está diciendo, te pongo el anillo, aleluya. Jesus. Saúl, Saul, comparado a David. Saúl compared to David, cuidaba más su imagen de la gente del pueblo. Saul was worried to he would deal with his image of the people. Pero David, aunque falló, tenía un corazón sensible de arrepentimiento. David had a sensible heart to forgive. Gracias. La religión protege apariencia, The religion will protect appearance, pero el hijo busca el corazón de but Dios. the son will seek the Aunque heart of haya God. fallado, aleluya. You did wrong. Dios te está llamando diciendo, Telling you and yo estoy saying, aquí esperando, estoy en el mismo lugar que te dejé. Yo no me fui, tú te fuiste, aleluya. you left me. Señor. Gracias, Espíritu. Y mi última comparación, In my last comparison, Jonás Jonah, fue obediente he externamente, was obedient externally, pero su corazón no tenía misericordia por but his líder. heart did not have mercy for the people. La religión puede obedecer sin amar. The religion can follow without loving, Y el Espíritu Santo produce compasión. and the Spirit of God will produce compassion. Por eso que yo no entiendo a la gente That's why I don't understand people
people, cuando no hay when compasión there's no compassion por las almas, por la for the gente, people, for their souls, Santo. ahí es que yo empiezo a dudar. El that's when I fruto, el start to fruto, el doubt, fruto. where are the fruits? Aleluya. Estos ejemplos muestran These examples show que la religión that the religion crea distancia will create distance entre el hombre y Dios. between the man and God. Pero el Espíritu Santo But the Spirit of God siempre lleva el corazón al Padre. will always bring the heart to the Father. Y concluyo con esto. And I conclude with this. El espíritu de religión The spirit of religion puede llenar templos, can fill temples, pero corazones vacíos. but with empty vessels. Produce apariencias sin It transformación, will produce appearances without transformation. Reglas sin relación rules, without relationship, y esclavos sin identidad. and slaves without identity. En cambio, el Espíritu Santo But the Holy Spirit nos lleva a vivir como hijos, will bring us to live like kids, like children, transformados desde adentro, transformed from the inside, reflejando el corazón de Cristo reflecting the heart of God por medio de amor through the love y la verdad and the truth y el fruto and the fruits del Espíritu. of the Spirit. Estábamos hablando We were speaking about los the espíritus spirits que atacan a la iglesia, that attack the church. una serie que hemos There's a comenzado series that we have started, y empezamos con el espíritu de and we religión. started with the spirit of religion. No se pierda la serie, Don't miss the series. manténgase conectado Stay tuned para que podamos aprender. so that we may learn. Amén. Amén. Su espíritu de religión, ¿cómo The spirit of ataca? religion, how it attacks. Primeramente, Firstly, sustituye la it relación. substitutes the relationship. Número 2, Number 2, produce carga. it produces bearing. Número 3, Number 3, opera con culpa. operates with guilt. Ese espíritu de culpa. The spirit of guilt. Número 4, Number 4, aquí es que hablando del Espíritu Santo, speaking about the Holy Spirit, te transforma de adentro it transforms hacia afuera. from the inside out. Punto 5, Number 5, el fruto revela la fuente. the fruit will reveal the fountain. Número 6, And number 6, Dios hace hijos, God makes children, no esclavos. no slaves. Amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Que la paz de Dios tenga cada uno de ustedes.